Equipos internacionales de científicos llevan más de 100 años trabajando en Egipto. Empezaron con las grandes pirámides de Giza, la Esfinge y el Valle de los Reyes. Con el paso de las décadas, se han ido añadiendo más y más fantásticas excavaciones. Parece como si este país ofreciera posibilidades casi inagotables a los arqueólogos, y ni mucho menos se han desvelado todos los secretos de esta cultura. Esta cultura sigue polarizando hoy en día, a veces proporciona pruebas de pompa real y riqueza increíble, y otras veces hallazgos espeluznantes de prácticas disparatadas y extraños cultos a la muerte. Hoy compartimos contigo hallazgos emocionantes e impactantes realizados en tumbas y otras excavaciones egipcias. Antes de empezar, nos gustaría pedirte una contribución. Déjanos un comentario después del video, y comparte con nosotros tu opinión sobre estos hallazgos. Si eres suscriptor, recibirás un corazón por cada comentario y anclaremos tu importante publicación en la parte superior, donde todos la leerán primero. Solo tienes que asegurarte de que ya estás suscrito, de que te gusta el video, y mencionar ambas cosas al principio de tu comentario. El gran malentendido de las momias. Las primeras momias encontradas en Egipto se estudiaron en Inglaterra ya en la época victoriana. En aquella época surgió la idea de que el método de enterramiento era una forma elaborada de retener los cuerpos de reyes y figuras importantes del Estado. Pero, según los últimos descubrimientos, se trata de un gran error. Según el egiptólogo británico Campbell Price, a los egipcios no les preocupaba conservar los cuerpos el mayor tiempo posible. Este efecto de la momificación era solo un efecto secundario de una intención completamente distinta. Durante sus años de trabajo con las momias y los rituales egipcios de la muerte, Campbell Price llegó a la conclusión de que estos rituales estaban destinados exclusivamente a preparar a los muertos para su viaje al mundo de los muertos. La momificación consistía realmente en transformar el cadáver en una imagen eterna, como la de un dios que no tenía por qué parecerse nada a la persona cuando estaba viva, declaró Price a los periodistas en la inauguración de su exposición Momias Doradas de Egipto. Las decoraciones pretendían idealizar a los muertos de tal modo que fueran bien recibidos en el reino de los muertos. Además de los rituales de purificación, la deshidratación de los cadáveres era la parte más importante de los rituales. Para ello, los egipcios utilizaban principalmente natrón, que obtenían de las zonas aluviales del Nilo. Una vez que el cuerpo estaba seco, embalsamado y envuelto en paños, se colocaba en un elaborado ataúd decorado con ornamentos y una máscara mortuoria dorada que no se parecía en nada a la persona viva. Laberinto de Aguara. A unos 9 kilómetros al este del oasis de Fayum hay una pirámide atribuida al faraón Amenemhet III de la 17 dinastía del Antiguo Egipto. También conocida como la Pirámide Negra de Aguara, el monumento no es en absoluto comparable en tamaño y construcción a las grandes pirámides de Giza. La estructura se construyó con simples ladrillos y luego se recubrió de piedra caliza. Sin embargo, el edificio, de 58 metros de altura y unos 100 metros de longitud, tiene una característica absolutamente única. Sin embargo, esta no se encuentra en el edificio en sí, sino en el subsuelo que hay frente a él. Durante mucho tiempo, el laberinto de Aguara fue pura leyenda. Los antiguos eruditos Estrabón y Heródoto habían dejado relatos floridos y sobrecogedores del complejo subterráneo. Finalmente, en 2008, los arqueólogos descubrieron los restos del laberinto perdido de Aguara. Heródoto y las leyendas egipcias locales describen el laberinto como un misterioso sistema de cámaras y habitaciones, todas ellas suntuosamente amuebladas y decoradas con enigmáticas pinturas murales. Presumiblemente el complejo de cámaras subterráneas pretendía representar una especie de viaje a través de las fantásticas esferas del inframundo. Los autores modernos creían que las estructuras subterráneas, como el legendario salón de registros que se creía que había bajo la Esfinge, podían contener las claves de la historia de la humanidad. Se dice que las pinturas y los jeroglíficos revelan detalles sobre imperios y civilizaciones desconocidos que gobernaron el planeta mucho antes que los humanos. Túnel secreto. Los investigadores creyeron durante mucho tiempo que lo sabían casi todo sobre la Gran Pirámide de Giza. Pero en 2022 aparecieron dos nuevas salas en un novedoso escáner. La radiografía de Mones ilumina los edificios midiendo diminutas partículas que nos llegan del cosmos y penetran incluso en edificios masivos como las pirámides. Esto revela una diminuta escotilla a un túnel secreto situado muy cerca de la entrada principal de la Gran Pirámide de Giza, de 4.500 años de antigüedad. Utilizando un diminuto endoscopio desarrollado por investigadores japoneses, iluminaron la oscuridad y descubrieron un pasadizo de unos 9 metros de largo.
En el interior de la alargada cámara no se apreciaban rastros de actividad humana. Por lo tanto, los investigadores suponen que esta sala ha estado oculta durante unos 4.500 años, y puede proporcionar testimonios únicos e inalterados del paso del tiempo. Actualmente, la Autoridad Egipcia de Antigüedades está estudiando cuándo y cómo se puede abrir y examinar las salas sin destruir estructuras importantes de la pirámide. Tumba de la Reina Desconocida. No lejos de la capital, El Cairo, se encuentra la necrópolis de Saqqara. La historia de esta antigua necrópolis egipcia comenzó hace casi 5.000 años con el rey Horá. Saqqara contiene, por tanto, algunos de los tesoros más antiguos de Egipto y pruebas del primer periodo del reino antiguo. El edificio más famoso de Saqqara es la pirámide de Teti. Esta pirámide escalonada fue considerada durante mucho tiempo la cámara funeraria del rey Teti, que gobernó el reino antiguo hacia el 2300 a.C. No lejos de la pirámide del rey, los investigadores encontraron otras pirámides que probablemente estaban dedicadas a reinas. En el proceso, surgió un nombre que los egiptólogos desconocían. La reina Net no se mencionaba en ninguna parte y, sin embargo, parece haber sido la tercera esposa de Tetis. Al principio, los investigadores supusieron que tal vez fuera una concubina insignificante. Pero Net llevaba una máscara de oro inusualmente cara. Los egiptólogos deben reescribir la historia de toda una época con este descubrimiento. Pero la reina desconocida no es el único misterio. En la pirámide de Teti se descubrieron más de 300 sarcófagos y momias. El egiptólogo Sayawas, que dirigió las excavaciones, sospecha que la gente de esta época quería ser enterrada cerca del rey divino. Así, a lo largo de los siglos, se fueron añadiendo más y más sarcófagos, probablemente de personas adineradas o funcionarios, que probablemente se aseguraron un lugar de enterramiento junto al rey pagando grandes sumas de dinero. La piedra Rosetta. La piedra Rosetta es un artefacto arqueológico que fue descubierto y llevado a Gran Bretaña ya en 1799. La piedra, de 112 centímetros de alto, 76 de ancho y 28 de profundidad, se encontró cerca de la ciudad egipcia de Rosetta, en el delta del Nilo, al este de Alejandría. Se trata probablemente de un fragmento de estela, y contiene un decreto multilingüe del año 196 a.C. La época de los faraones había pasado hacía tiempo y la antigua dinastía greco-macedonia tolemaica gobernaba el Nilo. Fue encargado por el rey Ptolomeo V. Contiene toda una serie de normas sobre el uso de la piedra. Contiene toda una serie de reglamentos sobre la agricultura, la fe, la interacción social, los impuestos y la historia del Estado. Los decretos están escritos en jeroglíficos egipcios, en la escritura egipcia de uso y en griego antiguo. Los investigadores pronto descubrieron que las tres escrituras reproducían el mismo contenido. De este modo, la piedra de Rosetta se convirtió en una valiosa ayuda para descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios. La piedra puede verse aún hoy en el Museo Británico de Londres, aunque Egipto ha reclamado repetidamente su propiedad y quiere devolverla al país. Ciudad Dorada. En 2021, un equipo de arqueólogos descubrió una ciudad entera del reinado de Amenhotep III. La ciudad fue apodada la Ciudad Dorada por las riquezas que se encontraron en ella. Además de numerosos objetos de arte, objetos cotidianos, herramientas y joyas, los investigadores han encontrado barrios residenciales enteros con habitaciones completas e incluso una panadería de 3.000 años de antigüedad. Esto hace que este hallazgo sea muy probablemente la mayor ciudad antigua jamás encontrada en Egipto. El egiptólogo Sayawas describió el hallazgo como el mayor desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La ciudad antigua se encontró cerca de Luxor, a unos 480 kilómetros al sur del Cairo. Taposiris Magna. Taposiris Magna es una ciudad fundada entre el 280 y el 270 a.C. por el rey griego macedonio Ptolomeo II Filadelfo. El nombre significa Gran Tumba de Osiris, y en la época de los Ptolomeos, Taposiris Magna era la ciudad-templo más importante del norte de Egipto. Las excavaciones in situ están dirigidas por la conocida egiptóloga Kathleen Teresa Martínez. La sudamericana lleva años buscando la tumba de la legendaria reina Cleopatra. El año pasado, la arqueóloga y su equipo hallaron un pasadizo de 1.305 metros de longitud que conducía a las profundidades del complejo del templo. El descubrimiento de varias momias misteriosas y de un busto de la legendaria reina del Nilo reforzó la sospecha de Martínez de que en algún lugar de los pasillos y pozos de Taposiris Magna debía encontrarse la tumba nunca hallada de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Momias tatuadas.
Estos hallazgos demuestran que las mujeres egipcias prácticamente inventaron el sello de vagabunda. Esta tendencia, que resurgió en la década de 1990, ya estaba de moda en Egipto hace miles de años. En 6 cadáveres momificados de mujeres se hallaron tatuajes de motivos en zigzag, puntos, diamantes y mini jeroglíficos que representaban plantas de loto o papiro, así como al dios Bes. Además, los investigadores hallaron 30 figurillas femeninas modeladas a mano en Deir el-Medina, todas ellas representando a mujeres embarazadas. Estas singulares muñecas también llevaban decoraciones que se asemejaban a los tatuajes de los cadáveres de las mujeres. Los investigadores están intentando aclarar qué significa esto exactamente. Quizá los tatuajes fueran ornamentos de fertilidad o tatuajes protectores de comadronas o mujeres relacionadas de algún modo con el embarazo y el parto. Momias con lenguas de oro. Que en Egipto siempre hubo tendencias y ritos hasta ahora desconocidos lo demuestran no solo los tatuajes de mujeres embarazadas, sino también 6 momias que fueron dotadas de lenguas de oro tras la muerte. 3 de estas momias fueron descubiertas en El Banasa al sur del Cairo, y otras 2 cerca de la ciudad de Alejandría. Murieron hace unos 2500 años y lo más probable es que las lenguas estuvieran destinadas a ayudar a los muertos a comunicarse con el presidente del Tribunal de los Muertos, Osiris. Si esto funcionó o no, hoy en día no podemos entenderlo. Manos derechas. Los arqueólogos hicieron un hallazgo especialmente chocante en una fosa. Había 16 manos que obviamente habían sido separadas del resto del cuerpo. Al principio, los investigadores se preguntaron si podría tratarse de un castigo para los ladrones. Pero entonces unas inscripciones antiguas revelaron algo más, al parecer, en los siglos XVI y XVII a.C. Era costumbre cortar la mano derecha a los soldados enemigos derrotados. Más tarde los soldados podían cambiar las manos por oro como recompensa por sus actos heroicos. Después, las manos simplemente se arrojaban a la fosa. Impactantes, emocionantes y estremecedores, estos hallazgos proporcionan una vez más pruebas únicas de una cultura que aún hoy plantea muchas preguntas. Queremos saber qué opinas de estos hallazgos. En tu opinión, ¿eran los egipcios unos genios o simplemente estaban obsesionados con cultos extraños? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios y recuerda mencionar tu suscripción si la tienes. Gracias por vernos y hasta la próxima en Mundos Ocultos.